Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado, toda una institución forjada en la comunidad para apoyar, ayudar a esas familias muy pobres, afectadas por algún pariente, un familiar que esté sufriendo de esa enfermedad catastrófica que es el cáncer, prestarle, brindarle ayuda. Y esa es una labor social extraordinaria, propio de gente de cristianísima formación, gente de la iglesia, todo, de la iglesia católica, formación cristiana con mucha fe, con la creencia siempre de los dictados de los evangelios, así que trabajan esta gente como los apóstoles, y esos son servidores, casi, mejor dicho, colaboradores de la Iglesia Católica. Laicos, colaboradores de la Iglesia Católica. Pero gente con una formación cristiana extraordinaria y ponen ese ancho ánimo para ayudar a los demás. Y ese es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia, desde luego. Así que hay que apoyar esas personalidades de Villa González que han decidido unir esfuerzos para crear esta institución y brindarle ese apoyo militante a las familias humildes de Villa González y su entorno, enfermas de cáncer. Vamos a apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Un gran espacio, infinito para usted poner su caridad en las manos salesianas, también de la Iglesia Católica, para formar esos jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, el Banco Central anuncia que una nota que ha pasado el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, vimos que su staff visit estuvo en los salones del Banco Central, analizando la economía, los números, las estadísticas, las proyecciones, las certezas que hay más que expectativas. Entonces, el fondo ha declarado que de la economía nacional entiende que podrá crecer un 4%
y que se mantendrá en los límites, en los rangos metas de inflación de más o menos un 4%. Vamos a ver cómo son, repito, si son predicciones o certezas. Esta gente son muy certeros, muy seguros, mejor dicho, cuando hacen esos diagnósticos también, porque no son pronósticos, son diagnósticos, porque es basado, fundamentado en esos análisis de todos esos números, esas cuentas, y eso no puede fallar. Desde luego, pueden surgir cosas en el camino peores que las que están viviendo ahora, y se pueden agravar las cosas. Igualmente pueden también cambiar y también mejorar las cosas a más en vez de menos. Entonces hay que estar pendiente de todos esos altibajos, pero se necesita siempre la prudencia y se necesita la capacidad de atender las cosas económicas con tiempo, con previsión, y evitar sorpresas por contagio o por descuido. Así que el Banco Central tiene una misión que es mantener esos niveles, esos números, en lo que ha puesto su confianza el Fondo Monetario Internacional. También hay que cruzar los dedos y esperar qué puede suceder en ese entorno internacional. Uno sabe que las cosas están muy volátiles. Y aunque veáis a un Donald Trump tan vacilante o tan basculante, va, viene, dice, da ultimátums, se devuelve, busca excusa, y eso es un relajo prácticamente, decíamos ayer, con Estados Unidos. Oye, usted sabe lo que un país como Estados Unidos, señores, ¿y qué país? La Unión Soviética era la Unión Soviética y no se atrevía a desafiar a los Estados Unidos. Todo el mundo buscaba, como dicen, el alero estadounidense. Si mostraban alguna resistencia, eran países, por ejemplo, como ese de Corea del Norte, que eso es una dinastía allí, enclavada al lado de China, y eso, Estados Unidos dijo, miren, esa gente mejor dejarlo, que haga lo que le dé la gana ahí, porque eso es ese pueblo no lucha ni nada, ni se quiere quitar de encima a ese caballero, ni a esa familia. Entonces esos pueblos así hay que dejarlo, como dice, soltarlo en banda, y Estados Unidos soltó a esa gente en banda. Claro, sabiendo que China es que protege eso. No le hacen caso a Corea del Norte, y cualquier asomo de crear un problema en la zona, a quien le llama la atención es a China. Mira, corrige tu loco, agarra a tu loco, ponle freno a tu loco. Es decir, que cada quien tiene controles en esas fronteras cercanas. Pero Estados Unidos, señores, no había país que retara a Estados Unidos. Y usted sabe lo que esta gente dirá, decir que ellos van a caer, le va a caer fuego a Estados Unidos si se atreve a atacar. Pero hay que estar loco. Un país como que tiene este ejército, pero tiene un presidente que anda vacilante, un presidente que no acierta, que no llega a concluir, y tiene una guerra suspendida, que es lo que le ha hecho es más daño que bien al globo. Y fíjense cómo anda el mundo económico. Andan las cosas muy distorsionadas. Esa es la pura verdad. Ojalá esas cosas no deriven en problemas mayores. Bien, bueno, las medidas están ahí. El gobierno ha anunciado una serie de medidas que nosotros entendemos que, a pesar de que hay algunas que tienden a ser populistas, o una de ellas, yo diría que es la de congelar los precios de los combustibles, sabiendo uno que eso
El gobierno no puede, porque no tiene los recursos para estar financiando eso, a menos que se desprenda de sus ganancias, que le hacen falta porque es un gobierno que tiene un déficit extraordinario, un déficit fiscal en su presupuesto, y gasta más que lo que recibe por recaudaciones. Y cuando usted gasta más que lo que recibe por recaudaciones, si usted es gobierno, necesita del préstamo. El préstamo fácil, es decir, ese préstamo del bono soberano, los préstamos soberanistas, que no requieren participación de una contrapartida por parte del gobierno cuando se trata de esos organismos internacionales, que ellos sueltan su lana, pero usted tiene que poner una garantía, como dice, o no una garantía, sino una parte del problema, o del recurso. Los bonos soberanos, usted va y busca cuarto y le dan dinero. Paga los intereses que digan ellos, muchas veces usted lo negocia, pero es un préstamo cuasi de usura. Y en ese préstamo estamos nosotros atrapados, los dominicanos. Entonces, esas medidas, sabe uno que muchas de ellas, si se quieren, dice el gobierno que quiere recaudar 50.000 millones de pesos. Ha anunciado medidas que afectan principalmente a sectores los más pudientes, yo diría, porque, por ejemplo, si se sube el porcentaje del cheque emitido, pero o la transferencia electrónica, eso, ¿a quién puede afectar eso? Ya a la gente le pagan prácticamente con tarjetas, muchos trabajadores que ya no le pagan con cheques, son muy pocos los cheques, a menos que sean sumas grandes de dinero, la gente, esas compañías lo acostumbran a pagar con cheques, pero el gobierno dice que son unos 5.900 compañías grandes que le aplican, por ejemplo, más impuestos, más por ciento del impuesto, de los beneficios del impuesto sobre la renta, creo que de 25 subió a 27. Pero el grueso de los impuestos, diríamos, no cobrados, son esas exenciones. Y los gobiernos no se atreven a meterle el pico a las exenciones porque ese es el problema. No se puede hablar de reforma, porque si se va a hablar de reforma, tiene que hablarse de exenciones fiscales, que se habla de cientos de miles de millones de pesos. Entonces los gobiernos, cuando un gobierno viene y dice que anda buscando chelitos, 50.000 millones de pesos, esos son chelitos para un gobierno que gasta bastante dinero y toma mucho préstamo, porque es un gobierno gastador. Es un gobierno derrochador y manirroto, gastando el dinero. Aquí cualquier funcionario celebra cualquier disparate y gasta cientos de miles de pesos en una actividad, en un hotel o en cualquier salón, nada más organizar ese acto. Eso vale dinero. Eso cuesta dinero al Estado. ¿Por qué? Porque hay que hacer unos servicios de brindis y cosas de esto, y sillas, un mobiliario, etc. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores quiere anunciar al país cuáles han sido las políticas o las acciones que se han tomado en las relaciones dominico-haitianas con la crisis de Haití. Esos eventos, cómo ha participado la diplomacia dominicana. Pero ¿qué interés puede tener esto? Pues eso ya es un acto, tal vez en un hotel o en la misma Cancillería, pero tiene un costo y un gasto enorme. Que un ministro sale a una feria del libro, sale en unos gastos y va a París, todas esas cosas. Entonces nosotros teniendo muchísimos problemas aquí, que se resuelven tal vez con pocos ingresos, con pocos recursos. Y los funcionarios salen a gastar y hacen seminarios
y van por aquí, van por allí, organizan todo. Bueno, son eventos caros los que celebra el gobierno. Publicidad, gastan mucho dinero, se les señala que gastan 9 o 10 mil millones de pesos en publicidad el gobierno, y quién sabe, contratos a cualquier gente, le dan un contrato a cualquier mujer de esta, por elegante nada más le dan un contrato de comunicación. Es decir, el gobierno tiene una serie de gastos que recaudar 50 mil millones de pesos. Yo creo que eso nada más, bueno, por esa vía van a recaudar, porque son vías que las tienen muy controladas. Esas, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, usted sabe que tiene todo eso, está controlado y tienen todas sus informaciones. Ahí, si ellos quieren buscar dinero, nadie se escapa de ello. Pero aquí hay muchos profesionales y mucha gente que no paga los impuestos. Ahora los gobiernos están en el deber de recaudar esos impuestos. Y está en el deber también de limitar esas exenciones fiscales. ¿Por qué? Porque ahorita el gobierno recauda esos 50 mil millones por el asunto de la crisis, que está muy bien que le entre recursos, porque es de justicia que un gobierno reciba dinero de los contribuyentes o del pueblo, porque los gobiernos no tienen una máquina para hacer dinero. El dinero que se genera de las recaudaciones, con ese dinero que se tienen que atender todas las necesidades, que son muchísimas, las que se le plantean a los gobiernos. Ahora, un gobierno que sea prudente en el gasto tiene dinero de más. Por ejemplo, ¿usted cree que es tiempo de estar haciendo aumentos salariales en una situación como esta? Primero, la inflación disparándose. Una. Segundo, el gobierno con un déficit incrementado. Y ya anuncian, por ejemplo, el ministro de Educación anuncia, no, ya yo tengo los fondos para el aumento salarial de los maestros. Pero los maestros no se pueden esperar un año sin aumentos salariales. Todos los años, aumentos salariales. Es decir, tuvimos un año tranquilo, un año escolar. Porque a los maestros se les prometió y se les va a cumplir un aumento salarial. Es decir, hay que comprar el silencio, hay que comprar el no ruido, hay que comprar la no ausencia de clases. Léase el chantaje. Evitar el chantaje cuesta dinero. Entonces hay cosas que los gobiernos tienen que ser rigurosos. No, mire, no me gaste tanto dinero ahí. Mira, hay demasiados equipos y edificios alquilados para alojar el gobierno. No, miren, vamos a alojar algunas instituciones de estas, las vamos a alojar en otras instituciones. Por ejemplo, si en agricultura hay espacio para usted poner, por ejemplo, una institución que esté ocupando un espacio. Bueno, por ejemplo, hay una, no sé cómo se llama, de que asistencia al riego y cosas de eso. Eso, ponga eso ahí, métanlo ahí, como dice. Mira, dale ese rincón, ese esquina y metan esa gente ahí. Pero alquilan o compran locales carísimos. Esas cosas hay que cerrarlas, esas son llaves que hay que cerrarlas. Entonces el gobierno puso, dentro de las medidas, han puesto una nota ahí que uno sabe que eso es una falsedad. Bueno, vamos a hacer unos ahorros del cierre de algunas instituciones públicas que se ha ordenado cerrarlas, liquidarlas, y eso va a generar recursos ahorrados. Pero ¿y qué es lo que se van a ahorrar? Pregunto yo. ¿Cuánto se han ahorrado de economía y desarrollo? Por ejemplo, que nos digan que, porque por lo menos el gobierno está en la obligación de decirle al pueblo, miren, al cerrar economía y desarrollo, esa institución tenía un presupuesto de X. Al pasar a Hacienda, nos ahorramos ahí en el año 300 o 400 millones de pesos. Nos ahorramos en el presupuesto de esa institución al cerrarla. Pero que lo sepamos. Pero que no nos digan con palabras que nos vamos a ahorrar un dinero ahí, porque eso no se lo cree la gente, que no va a creer nada. Porque usted no oye la bulla.
Cuando usted cierra una institución pública del Estado, el personal que está ahí, si usted lo liquida, lo bota de ahí, como se dice, hay un griterío, hay un ruido. Ahí no ha habido ruido. ¿Qué quiere decir? Que esa nómina la pasaron directamente allá. Este relajo de los salarios, los funcionarios se ponen los salarios que les da la gana. Se han puesto los salarios que les da su gana. Entonces, no hay un control. No hay un control del gasto, del exceso de gasto en el gobierno. Dicen que se han hecho medidas, que se han tomado medidas de control para bajar el déficit. Vi que dice que bajaron 36.000 millones de pesos. Pero es que el gobierno, para buscar 50.000 millones de pesos, bueno, tiene que aumentar el impuesto a las bebidas y a los cigarrillos y al juego. Uno sabe que esas cosas no son criticables, tal vez, porque grabar el vicio no debe ser ofensivo, no debe molestar. Eso piensa uno, que no molesta. Pero el que fuma, señores, el que fuma cigarrillos, y una caja de cigarrillos, señores, eso vale 350 y 400 pesos, vale, yo creo que vale más, ya una caja de cigarrillos. Dios mío, hace como 40 años que yo dejé de fumar, y yo cuando fumaba, yo creo que un cigarrillo de eso, ¿y cuánto costaba una caja de cigarrillos? Yo ni recuerdo ya, porque hace tantos años que no fumo, afortunadamente. Pero 40 años atrás, una caja de cigarrillos, ¿qué podía costar? 20 o 30 pesos. Yo creo que eso no llegaba a 40 pesos cuando yo fumaba. Pero hoy eso se ha incrementado como 10 veces el precio de una caja de cigarrillos. Y me dirán, bueno, deje de fumar. O pague lo caro si usted fuma. Pero el problema es que hay cientos de miles de gente que fuman y se sienten mal. Y esa gente, usted no sabe cómo va a reaccionar mañana. No porque van a hacer una ebriedad callejera, pero hacen una ebriedad electoral. La gente comienza a resentirse con esas cosas. Pero la industria también. No es fácil, porque también la industria, a medida que la gente le van subiendo los precios, reduce el consumo. Hoy, una cerveza, señores, si usted le pone esos impuestos selectivos al consumo de cerveza, de ron, de vino y todo eso, la gente va a tener que pagar eso más caro. Uno sabe eso. A veces los gobiernos dicen, bueno, pónganle los impuestos a esos vicios, que la gente no puede protestar porque eso es un vicio. Pero el problema es que es parte de la cotidianidad o de la domesticidad, de lo doméstico, que uno, no solo de pan vive el hombre, como decía el profeta, es una expresión del Hijo de Dios. No solo de pan vive el hombre. Es decir, hay que también darle satisfacciones al espíritu, al alma, al corazón, al deseo. Oh, ¿y cómo es posible que la gente se va a beber una cerveza? Óigame, y una cerveza pequeña, ponga usted de estas marcas locales. Esa cerveza puede costar en un colmado 150 pesos, en un colmado. Pero ahora viene el incremento. Entonces esa cerveza fácilmente se la venden en 200 a los muchachos, a los jóvenes. Los jóvenes se resienten y no pueden pagar esas cervezas tan caras. Y apelan a las bebidas duras, entonces se van al ron. O probablemente también se dan sus, como dicen, sus toques de marihuana y cosas. ¿Por qué? Porque es que él necesita tener un estímulo. Pero si usted le pone su precio tan alto, va a llegar un momento que el muchacho, el joven, no va a accesar a ese precio tan alto. Tiene que buscar otras soluciones al ocio o a su vicio, como se le dicen. Pero aunque sea visto como vicio, señores, repito, eso es parte de la cotidianidad. Además son empresas, las que producen esos bienes son empresas. Llega un momento que no van a poder vender, porque
el costo, hasta el fósforo yo creo que va a subir. Los fósforos para prender los cigarrillos y los cigarros. Entonces la gente se va a sentir muy mal. Mientras tanto, los gobiernos entonces a los combustibles subsidian combustible y la gente entonces gasta combustible, los que tienen mejores ingresos, y le pagan el subsidio a ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que hacen algunos taxistas, que basándose en la crisis, suben los precios de sus servicios. Pero resulta que muchos taxistas trabajan con gas GLP, gas propano, el de las estufas, que se libera de los aumentos porque es el gas de cocinar, pero es el gas de movilizar los vehículos y a los taxistas que se están haciendo ricos, atracando, porque hay que decirlo así, porque lo voy a referir después de la pausa, atracando a los pasajeros. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Pues bien, los taxis, por ejemplo, en el transporte, o principalmente los transportistas, no los que trabajan con diésel hoy, gasoil, que uno sabe que han subido los precios del gasoil, tienen derecho a que sus cargas sean más caras transportarlas, porque tienen un costo más alto, es verdad. Ahora fíjense cómo es los sabichosos que son los choferes. Los choferes de taxi o de concho, la mayoría trabajan con gas propano. Entonces, usted va, por ejemplo, a Ágora, que hay un grupo de taxistas que lo que son, para mí, atracan a los pasajeros. Porque usted no le puede cobrar 500 pesos a una persona, a una dama o un caballero que pide un servicio de taxi, que están en las puertas de Ágora, esa plaza. Mire, yo quiero un servicio a la 27 de febrero con Lincoln. De Ágora allí a la 27 de febrero. No es un trayecto del otro mundo. ¿Qué cuesta eso? En un Uber no cuesta 200 pesos. Un motorista, un motoconcho cobra 100 pesos. Un carro de estos de taxi, usted le dice, mira, yo quiero ir a esa dirección. Bueno, eso te cuesta 500 pesos. Ah, porque el tránsito está muy difícil. Pero es que el tránsito no está tan difícil en la Lincoln, se ve más o menos vacía, no se ve tan cargada de vehículos. No, es que esa calle se pone muy difícil, vale 500 pesos. Le piden a cualquier gente ahí. Oye, ¿usted cree? Ah, y además el combustible está muy caro, pero es que el gas licuado de petróleo, que todos usan GLP. Todos usan GLP. El gas licuado, el gobierno tiene años con el precio congelado. No sube. Ah, porque el gobierno confía en que ese es el combustible de las amas de casa.
pero es el combustible de todos esos atracadores que andan cobrándole a la gente como si fueran taxis aéreos o taxi ambulancia. Yo no sé cómo llamarle, porque la verdad que esos son excesos. Y están cobrando caro también los servicios de taxi sobre la base de que los combustibles están subiendo de precio y el GLP congelado. Hace años que está congelado. Entonces, aquí hay muchos sabichosos. Muchas de las medidas, por eso, las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, el ITEVI lo dejaron igual. Pero aplicaron dos de las medidas que ha pedido el senador Omar Fernández. El de la indexación salarial. Por lo menos le subieron, creo, a un 15%, lo que está sujeto a ser exento de pago de impuestos por salario. Es decir, que de 35, si usted le suma un 15%, creo que fue un 15%. Vamos a ver cuánto que dice la indexación. Se indexa el mínimo exento en 15% para que la población pueda cubrir el costo de la canasta familiar, no solo del primer quintil, sino también del segundo quintil, lo que equivale a un aumento general de salario. Eso es una medida sana, es buena para las familias, los asalariados. Entonces dice aquí, se establece una amnistía tributaria que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, eso beneficia a los morosos, indiscutiblemente. El umbral del RST, compras, pasa de 55 millones a 60 millones. También esto mejora a las empresas o a las personas físicas de RST. Creo que el RST, que se llama el régimen simplificado de tributación. Bueno, ahí subieron 5 millones más de umbral para las compras. Se amplía de 12 a 15 millones el régimen simplificado de tributación para personas físicas y el sector agropecuario. Eso está muy bien, señores. Ese de 12 a 15 millones. A usted, aquí están las cosas que usted vende. Por ejemplo, un agropecuario. Hay que tener cuidado para cobrarle a un arrocero que vende 300 sacos de arroz. Pero 300 sacos de arroz, fácilmente, esa persona va a generar una cantidad enorme de dinero. O 1.000 sacos, 1.000 quintales de arroz que pueda vender, va a generar millones de pesos ese agricultor. Pero no es lo que usted venda, es lo que usted se gane. Porque, señores, para usted vender 1.000 sacos de arroz, usted tiene que meter cuarto en la parcela para producir esos 1.000 sacos, pero eso lo hay que deducir entonces, porque el impuesto sobre la renta, muchas veces aquí, ¿qué renta es? ¿Qué se le llama renta? Todos los ingresos que uno recibe y los gastos entonces. Porque también usted, para producir 1.000 sacos de arroz, usted tiene que buscar un dineral para producir el arroz en la parcela. ¿Y cómo entonces el dinero que yo invierto está sujeto a ser grabado? No, lo ideal es que lo que le graben a la gente es lo que usted realmente tiene en beneficio. Porque si usted tiene una cosecha mala, yo invierto 10 millones de pesos y saco 9. Usted cobra mi impuesto por esos 9, cuando realmente de los 9 yo estoy ganándome muy poco dinero, apenas para cubrir mis necesidades. Entonces a mí no deben cobrar mi impuesto. Porque ¿cuáles son los beneficios que yo tengo? Los impuestos debieran ser sobre las ganancias, los beneficios que usted tiene, pero aquí graban en lo que usted recibe. Entonces usted recibe 10 millones de pesos y gasta 9. No, usted recibió 10, entonces le dan de que 400, 500 mil pesos, eso es lo que usted le vamos a dar de exención, un consumo de 500 mil pesos. ¿Y cuánto gasta usted en supermercado, gasolina, medicina, 80 mil cosas que usted tiene muchísimos gastos, ropa, vivienda, etcétera, etcétera? Y entonces, es decir, estos impuestos son también enredados, ponen a uno, a cualquiera lo ponen loco, y más los gobiernos que siempre andan buscando dinero.
Se elimina anticipo a microempresas. Excelente, está muy bien también. Esa es una buena medida y la había solicitado Omar. O sea que el senador de la capital, del distrito, mejor dicho, Omar Fernández, ha sido complacido. Sus dos, vamos a llamarle, banderas de lucha que enestó, vamos a llamarle así también, durante un tiempo hizo señalamientos muy directos en su curul sobre la necesidad de que se eliminara ese impuesto, mejor dicho, ese mecanismo de cobro de impuestos, de dar ese anticipo al gobierno, cosa que descapitaliza a los pequeños empresarios, emprendedores, y además el de la indexación salarial. Pues está complacido más. Se aumenta la deducción por gastos educativos del 25 al 30%. Está muy bien, porque eso beneficia a las familias que pagan colegios. De manera general y hasta 50% cuando los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad o trastorno del neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo. Eso está muy bien también. Las medidas no son dañinas para la población, hay que decir esa verdad. Esas son las cosas que favorecen a las grandes masas de clase media y media baja, vamos a llamarle así. Se establece una amnistía, ya lo leí, no se tocan las compras por internet ni las plataformas digitales. Eso también beneficia a la clase media que compra mucho por internet. No le afectan estas medidas fiscales. Se eliminan anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario, dándole rango de ley. Eso está muy bien. Se eliminan anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario. Es decir, si usted tiene un tractor allí, tiene 2 almacenes, señores, también eso no es fácil que usted pague por esa cosa, porque es que en el campo hay que pasar mucha grubía, porque usted me dice, los activos en la capital están bien, pero los activos en los campos, viene una cañada, se derrica por allí, se mete en un almacén que usted tiene ahí, le desbarata ese almacén y es pérdida total, porque en los campos la cosa no hay un viento en la capital, es difícil, que eso no es fácil para afectar propiedades, pero un viento en los campos, señores, es a campo abierto. Eso cuando se desplaza, son verdaderos ciclones batateros, como se acostumbra a decir en los campos, hacen mucho daño. Los activos rurales no son iguales que los activos de la capital y de las provincias, de las principales provincias de los pueblos. Entonces, vamos a ver, se establece un nuevo umbral de 30 millones para pequeños negocios en el RCT, es decir, en el régimen simplificado de tributación. Se establece un nuevo umbral de 30 millones para pequeños negocios. Está muy bien también, un negocio pequeño vende 30 millones de pesos ya, porque el dinero, como dice, no vale gran cosa, dice la gente, pero todavía 500,000 pesos, muchísimo cuarto. Pero si le suben eso, de que usted, una pequeña empresa, venda 30 millones y no le jalen de ahí su dinero, eso está muy bien. Eso no es una medida mala. Tampoco se toca el ITEVI ni el IPL o IPI, no sé, ni el impuesto sobre la renta de las MIPYMES. Los pequeños empresarios no han sido afectados. Parece que esas cosas, como no ha habido tanta resistencia, es porque realmente no perjudican, al contrario, benefician a los pequeños empresarios o los emprendedores. Bueno, entonces, ¿de dónde salen los recursos? Dice el gobierno. El gobierno es el primero en aportar, manejando las cuentas fiscales con total prudencia y responsabilidad. Dicen ellos que del 2025 el gasto corriente cayó en 0.5 del PIB.
unos 40.000 millones de pesos. Es decir, que el gobierno sigan en ahí. Si el gobierno bajó un 0.5, entonces, del PIB y se economizó 40.000, busquen otro 0.5 más, porque es que hay de dónde jalar. Por ejemplo, ese aumento salarial a los maestros, eso se puede aguantar. Bueno, estamos en crisis internacional. Y en vista de esta crisis no se puede aumentar salario porque los gobiernos tienen también que conciliar poder y autoridad. Pero es que estos gobiernos son gobiernos temblorosos, no quieren tomar medidas duras. Paren las donaciones. Ahí hay familias que ustedes le están dando dinero desde el gobierno. Que esa gente no lo necesitan, no son necesitados por indigencia o por pobreza abyecta en las zonas donde están. Ahí hay gente que está recibiendo sin necesidad. Porque el gobierno aumentó la carga de los pobres, de 800.000 familias pobres la subieron al doble. Y entonces, ahí hay mucha gente que no es pobre. Tan pobre como lo que merece que se le dé ese apoyo. Pues bajen ese. Si eso fue 40.000 millones, 0.5. Aquí hay muchas cosas por donde cortar. Aquí se han nombrado embajadas y embajadores en países que nosotros, ¿qué buscamos ahí? Relaciones exteriores. ¿Qué buscamos en muchísimos paisitos y por ahí muchísimos países que nosotros no tenemos nada que buscar ahí? Y tenemos que embajadores y cosas. Esas cosas también son gastos. El servicio exterior gasta mucho dinero. Muchísimo dinero, cónsules y muchísimas cosas que uno sabe que eso están de más. Bueno, en el 2026 las proyecciones de ahorro y ajuste al gasto público superan los 35.000 millones de pesos. Superarán. Es decir, que para el 2026 esperan reducir 35. Es que el gobierno tiene de dónde asistirse, pero no quiere. Aumento del 3% de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial de grandes contribuyentes. 1.000 millones, algo más de 1.000 empresas de los 140.000 que hacen declaración en el país, es decir, menos del 0.8% del total. Bien, las empresas no se pueden castigar mucho tampoco porque tienen grandes inversiones, pero son las que generan empleo y necesitan beneficios y hay que producir con productividad, que no es fácil, o con competitividad, es muy duro. Entonces no se pueden forzar mucho. Aumento de 0.015 al 0.020 por mil del impuesto sobre los cheques y transferencias electrónicas. Eso realmente afecta a la clase media, pero no tanto. Las transferencias, se pagan muchas transferencias y se hacen muchas transferencias. Y bueno, eso tiene sus bemoles, afecta, no hay duda. Aumento de $10 a los pasajes aéreos, la clase media es la que más baja. La que más viaja, le caen esos $10. Tienen que soltar, eso afecta. Impuestos selectivos a cigarrillos electrónicos y vapes, lo que decíamos. Se crea un nuevo tramo del impuesto sobre la renta personal a tasa de 27% para salarios mayores de 400.000 mensuales. Medida que impacta a unos 5.900 contribuyentes de un total de 2.300.000, es decir, 0.26% del total. Nadie se puede sentir mal que le suban de 25 a 27% el impuesto sobre la renta de un salario de 400.000 pesos mensuales, porque usted sabe que eso es mucho dinero también, y aunque están viviendo en un país caro, pero el que recibe 400.000 son 4 quintales, como dice, de peso, que eso es mucho. Aumento de la tributación de casinos y juegos de azar. Nadie se puede poner bravo por eso. Y el gobierno está en la obligación de apretar eso un poco, es verdad, porque aquí se juega mucho. Si eso va en contra de que no se juegue, la gente lo que tiene que es recoger el juego. Proceso de reducción del Estado con la eliminación de instituciones gubernamentales, falso. El gobierno no busca nada por ahí, porque uno sabe que no va a buscar nada por ahí. Muy pocas cosas, si es que encuentra.
porque eso no va a ganar nada. Entonces dice el gobierno que no es una reforma fiscal realmente. Si fuera una reforma fiscal profunda, afectaría a clase media y a los pobres también, indudablemente. Pero también debiera, para hacer reforma fiscal, debiera también considerar las exenciones fiscales o gasto fiscal, como le llaman los especialistas. Pero el gobierno no toque a esa gente, pues no toque esos sectores. Porque entonces producen energía, otros producen materiales plásticos, producen materiales de médicos, o aquellos que son de inversión extranjera, que producen oro y que entonces no se le puede retar. Esas cosas, todas esas exenciones y exoneraciones que tienen derecho a traer el turismo y todas esas exenciones, señores, todo el que gana dinero tiene que pagar impuestos. Pero los gobiernos le tienen miedo a eso, por eso no es una reforma. Ajustes fiscales, vamos a llamarle. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ¿qué va a pasar? Pienso yo. El gobierno, bueno, garantiza el crecimiento, garantiza que las familias no sean afectadas, garantiza la estabilidad macroeconómica, garantiza la tranquilidad social, garantiza que las cuentas del gobierno sean más llevaderas, garantiza la fortaleza de pago del gobierno para ya con esos déficits, tratando de cubrir esos déficits, no tiene que apelar a la deuda. Pero uno sabe que cuando se estabilice eso, uno sabe que los gobiernos acostumbran, cuando tienen el agua en la barbilla, se inventan que hay que buscar recursos y que la gente tiene que sacrificarse. Muy bien. Y la gente se sacrifica. Cuando la crisis pasa, el gobierno sigue con las medidas, se acomoda con las medidas y ¿qué hace? Más préstamos. Porque la reducción o la relación deuda-PIB ha bajado. Se aprovechan de estos ajustes, recaudan 50, 60 mil millones de pesos, estabilizan un poco su déficit y a coger más préstamos. Y en eso estamos. ¿Cuántos años tenemos haciendo reformas y ajustes fiscales? Más de 25 años tenemos en este país en eso. Entonces los gobiernos siguen engañándonos a nosotros, a todo el mundo. Porque siempre están necesitando dinero y siempre están gastando muchísimo dinero y dando. Entonces, como se dice en el campo, el nublado sigue en el mismo lado.
Seguimos con la deuda, seguimos con el pago alto de los intereses, seguimos con los déficits fiscales y seguimos con los gastos fiscales y las exenciones y seguimos además con las dádivas, verbo y gracia. Un gobierno que anda buscando 60 mil millones de pesos para cubrir sus déficits, sin embargo regalando el patrimonio público. ¿Cómo se explica que el gobierno regale el patrimonio público, la patrimonialización del Estado, como he señalado yo? Por ejemplo, si los parceleros de reforma agraria tienen millones de tareas de tierra, el Banco Agrícola está, diríamos, en apuros económicos. Señor, a usted se le va a entregar su parcela, su título definitivo, pero esa parcela tiene un valor. Mientras él usufructuaba esa parcela sin tener que pagar, esa parcela no era aplicable a diríamos, a un impuesto o a un costo, a un valor. Esa parcela, mientras usted la esté trabajando, esa parcela tiene un uso libre de pago para usted. Pero en el momento que yo se la voy a titular al parcelero, tiene que buscarle un valor, vamos a venderle. El Estado no puede regalar esas cosas. Mire, usted tiene 50 años o 30 trabajando en la parcela, muy bien. Usted ha tenido beneficio o no, no importa. El gobierno le va a entregar un título definitivo. Pero esa parcela vale hoy, bajo este título definitivo, vale 19 millones de pesos. Usted va a pagar de esa parcela X cantidad por el valor de ella, ese valor que le vamos a poner, que no tiene que ser abusivo. Y usted tiene que pagar eso. ¿Saben por qué? Porque ese parcelero, cuando usted le dé ese título, él va a vender esa parcela. Y cuando él la venda, va a tener ese tro de dinero, como se dice, ese tro de cuarto le va a llegar y el Estado no percibe un peso de ese patrimonio. Entonces los estados no pueden, los gobiernos no pueden regalar eso. Ahora, si es un bien de familia prestado, como se dice, con un título provisional, el tipo no puede vender, pero él la puede usufructuar. Muy bien que la usufructe. Y si sale un mal, de mala vocación productiva, usted lo sustituye y pone otro. Esa es la ventaja. Pero cuando usted le da un título definitivo, el tipo la va a vender. Entonces el Estado se desprende de eso. ¿Por qué los gobiernos tienen que regalar las cosas? Pero que a los gobiernos les gusta el populismo electorero. Y este gobierno tiene esa tendencia populista electorera, el bonovoto. Entonces todo lo da. Hoy el presidente se va en la gloria de decir que está regalando títulos definitivos. Y solares y de todo. No, vamos a vender eso, que el Estado venda. Ahora que venda en forma justa. Porque el Estado también es justo que recaude con justicia. Muy bien, pero que no regalen sus bienes públicos, porque tienen que ser regalados. Y está hablando un agrarista, pero yo estoy hablando de un agrarismo de facilitación de una parcela para el lucro del parcelero, siempre y cuando sea considerado un bien familiar. Pero en el momento que usted le titula eso, el tipo tiene millones de pesos a su favor que no sé del Estado, sin necesidad el Estado tiene que quedarse con algo. Y recuerdo que el gobierno de Hipólito Mejía, por lo menos, cuando la UNFU vendió el terreno donde está IKEA hoy, el terreno de la UNFU vieja, el gobierno de Hipólito Mejía, sabiendo que eso fue un donativo que le hizo el gobierno de Balaguer a la Universidad Pedro Enrique Sureño. Sin embargo, el gobierno dijo, no, espérense, no le podemos regalar a ustedes 700 millones de pesos. Ustedes van a tener que compartir una parte de ese dinero con bienes nacionales. Lo hizo el gobierno de Hipólito Mejía. Yo creo que eso no fue una medida abrupta ni una medida coercitiva contra la UNFU, sino ser justo con el gobierno también. Porque la UNFU se iba a beneficiar de 600, 700 millones de pesos allí. Muy bien, ahí no hay lucro, excelente. Pero el gobierno exigió una partida para él. ¿Ustedes se imaginan el dinero que ha regalado este gobierno entregando parcelas y títulos y solares del Estado a título dadivoso? Yo no creo en eso. En esa política de titulación así, yo no lo creo. Pero hay un gobierno dadivoso y al mismo tiempo vanirroto. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo.
que publica su blog La Pregunta todas las semanas. 30 años después, el Frente Patriótico resurge como tema. Interesante la experiencia. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde. El lunes, perdón. Despidiendo el sol o comenzando la noche.